Vamos con otros temas. Vamos con la sección de mente sana, porque mire usted, le comentaba la semana pasada de cómo reincorporar a los más pequeños después de 2 años y medio de pandemia a las actividades presenciales. Pero hay otro sector, los adolescentes, los jóvenes. Muchos de ellos no quieren regresar a esta actividad, prefieren estar con el celular todo el día. Incluso hay algo que se llama la agorafobia, es decir, el temor a salir al exterior. ¿Cómo enfrentar, cómo resolver esto? Saludo a Nayeli Vázquez. Nayeli, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarte y a ti al auditorio. Coméntanos cómo hacerle con los jóvenes que, pues es que yo lo veo así, se resignan a no salir, a no salir a la vida, al mundo ordinario como se conocía. ¿Cómo hacer para que se dé esto poco a poco, Nayeli? Es importante, muy importante mencionar, Héctor, que dentro del proceso de desarrollo del adolescente, la socialización es una de las partes fundamentales. Es esta columna vertebral que les permite no solo entenderse a ellos mismos, sino entender a la sociedad. Cuando nosotros nos desconectamos, y por este tema de pandemia nos tocó desconectar a todos nuestros adolescentes y meterlos a casa, los damos de la parte más importante de su socialización, que es la socialización con los pares, es decir, con las personas de su misma edad. Entonces, los volvimos a meter a casa donde conviven con papás, con hermanos quizás más pequeños o con personas que forman parte de su núcleo, pero difícilmente tienen contacto con otros adolescentes de su edad. Y es justo la parte donde se están encontrando, donde están viendo qué gustos tienen, qué gustos tienen las personas a su alrededor y empiezan a relacionarse en el mundo. Entonces, en esta parte donde nosotros los sacamos de ese contexto y los llevamos a casa y los mandamos a comunicarse dentro de un ambiente virtual al que ellos también están muy acostumbrados, tienden a encontrarse mucho más cómodos porque así no tienen que pasar por esta incomodidad de entenderse frente a los demás. Y por eso, pues ellos empiezan a hacerse así como capsulitas y como cangrejitos, quedarse dentro de sus casas porque eso es más sencillo. Sí, lo comprendí muy bien. A ver, Nayeli, déjame entender. La socialización o sociabilización ahora se da entre los adolescentes a través de las plataformas virtuales en línea y ya no de manera presencial. Por esto, tantas horas se la pasan con el celular o con la tablet. Exactamente, porque para ellos es un ambiente que entienden muy bien y que además les permite encontrarse detrás de cierto anonimato que hace mucho más sencillo comunicarse con los demás. Además, si tú te das cuenta, es un lugar donde tienes acceso a muchas más personas. Por ejemplo, si tú entras a una red social y a ti te gusta cierto anime o cierto tema, vas a encontrar a muchísimas personas que también les gusta ese tema en particular. Sin embargo, si vas a un entorno un poco más pequeño, por ejemplo, escuela, probablemente encuentres uno o dos, pero te va a ser mucho más difícil. Entonces, para ti, adolescente, es mucho más fácil trabajar en un entorno virtual donde puedes encontrar y las cosas ya están mucho más seleccionadas. Ya solo tú pones tu interés y encuentras a 800 personas que tienen el mismo interés que tú. Entonces, quizá lo que tengamos que hacer es que sea un tema mixto, es decir, que los jóvenes, los adolescentes regresen a la actividad ordinaria de manera presencial y mantener también esquemas con la cuestión virtual para tener los dos mecanismos y parece que en esto ya no va a haber vuelta de hoja. Exactamente, creo que de hecho para ellos es mucho más sencillo que para nosotros, que pasamos de tener un ambiente completamente social a meternos a uno virtual, que ellos que ya estaban acostumbrados un poquito a llevar estas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, si mantenemos este equilibrio entre un adolescente que socializa con pares afuera, pero también dentro de un entorno virtual, la cuestión se vuelve mucho más fácil y les permite tener más seguridad en lo que ellos quieren y en la manera en la que se perciben dentro de la sociedad. Oye, esto nos ayuda a comprender por qué a veces leemos noticias de que a un joven en Guatemala o en algún otro país le quitaron, un adolescente, ¿no? Le quitaron el celular sus padres por castigarlo y llegan a veces hasta el intento de suicidio. ¿Por qué? Porque les están cortando el vínculo, el vehículo con el cual se expresan y se comunican con sus pares, es decir, con otros adolescentes, Nayeli. Exactamente, se compara mucho como cuando nosotros salíamos a jugar con nuestros amigos y luego nos decían, estás castigado y te quedas en tu casa. Y tú estabas todo triste así viendo por la ventana porque no podías salir a jugar con tus amigos.
Prácticamente es eso mismo. Además que pues ellos amplían fronteras, no solo tienen pláticas con personas de su lugar o de su estado o de su país, incluso ya estamos hablando de romper fronteras. Claro que tenemos que tener la seguridad y tenemos que platicar con nuestros adolescentes del cómo mantenerse seguros, sin embargo para ellos es una ventana al mundo. Sí, y por último, también en esta comunicación que tú hablas entre los más grandes y los adolescentes, entender que también mucha de la vida se tiene que seguir desarrollando fuera de la casa, en el exterior, en actividades presenciales, y esto incluye también el regreso a aulas o actividades académicas afuera de lo que es el esquema virtual, ¿no? Así es, y es donde les tenemos que ayudar un poquito y ahí es donde nosotros como papás, como sociedad, hay que dar un pequeño empujoncito porque para ellos es mucho más sencillo el ambiente virtual y relacionarse con personas a las que les tengo que hablar, a las que físicamente están conmigo, que puedo notar sus emociones y sentimientos, cuesta un poquito más de trabajo porque ellos no están acostumbrados, los sacamos de ese ambiente. Entonces aquí es donde tenemos que ser mucho más cuidadosos y ayudarlos a entender una vez más cómo socializar con las personas a su alrededor. Perfecto, muy interesante lo que nos has comentado. ¿Qué te parece si nos escuchamos la próxima semana, Nayeli Vázquez, en esta sección de Mente Sana? Claro que sí, será un gusto. Muchas gracias. Un saludo a ti y a todo el auditorio.